Usted me da la confirmación de algo que yo quería saber de alguna fuente creíble y nada más creíble que usted. Tenían que tener el aval de la embajada estadounidense para ser comandante de las fuerzas. Los nombres que se mandaban a la asamblea para elegir a los comandantes eran previamente revisados por la embajada norteamericana y siempre estaban los que habían ido a los cursos en Estados Unidos, Sí. a tener entrenamiento militar, entrenamiento estratégico, a llevar a sus familias, a tener cursos de formación política. Eran esos los comandantes en la policía y en las Fuerzas Armadas. Los políticos, para poder ser candidatos como diputados o llegar a ser ministros, tenían que tener visa. Aquí tener la visa norteamericana era casi tener la bendición de Dios, porque Él definía si eras potable o si no eras potable. Tal era la vergüenza que una de las últimas embajadoras a nuestros propios políticos de los partidos del MNR, ADN, MIR, los hacía desfilar de vaqueros, les hacía formar en fila 3 cuadras alrededor de la embajada, vestidos de vaqueros, y todos iban esperando la palmadita del embajador o la embajadora norteamericana en la entrada, lo que significaba que podían ser diputados en la siguiente legislatura o que podían ser ministros en la siguiente gestión de gobierno. Eso usted lo puede ver en la fotografía de los periódicos. Lo que duele es que no es una película del neorrealismo italiano, basándonos en otras cosas, ¿no? Esto duele, y con la credibilidad de un personaje importante como usted, una persona ante todo, duele tener que oír la confirmación de eso que alguna vez me negué a creer, ¿no? Pero es que es así. Y están los periódicos, están los registros, y está la memoria. Y hoy quedan todavía digamos así, los hijastros de esa vieja generación lacaya de políticos bolivianos que todavía clandestinamente se van a la embajada norteamericana a celebrar el Año Nuevo o la llegada del nuevo representante, y es pura esa gente que no tiene Thanksgiving Day. Que no tiene vergüenza, no tiene sangre en la cara y va detrás del patrón, poco a poco más a cepillarle los zapatos para pedir un poco de ayuda económica o asesoramiento. Walter, en Chapare hay un aeropuerto en Chimoré. Ni el presidente de Bolivia podía aterrizar sin autorización de la embajada norteamericana. Diablos. En el Banco Central de Bolivia, ese edificio que está el segundo más alto de La Paz ahora, porque el primero es ya la Casa del Pueblo, en buena hora. Amén. Ahí usted tenía en el piso 17 todo un piso que estaba compuesto por funcionarios del FMI. Lo pagaban los bolivianos, estaba en el edificio del Banco Central y ellos eran los que definían las políticas económicas de nuestro país. Y en Palacio, un mes, incluso cuando estaba el presidente Evo, un mes funcionaba una oficina de la CIA en uno de los recovecos que había del actual viejo Palacio de Gobierno. Entonces usted tenía toda la trama estatal. Es más, Ministerio de Economía tenía su salario 4.000, pero la embajada de algún país europeo le daba un plus del doble del salario o el triple. Todos los ministerios estaban loteados, 3 o 4 ministerios para una embajada, pluses. Otros ministerios de medio ambiente, agua, etcétera, para plus del Banco Mundial. Otros ministerios para otra embajada extranjera. Entonces usted no tenía un gobierno, el gobierno boliviano no decidía. Simplemente el gobierno boliviano era la pantomima ante el ciudadano elector. En la realidad, la trama de quien manejaba la economía y la política de nuestro país eran otros actores. Por eso, este odio visceral que se desata contra Evo, porque él rompe con todo ello. Señor de la CIA, fuera. Señor del FMI, fuera. Señor de la embajada norteamericana, haga sus fiestas en su país, aquí no me venga aquí a pedir a los políticos que se disfracen de vaqueros ni de Spider-Man para poder ser potables. Señores de la DEA,
vayan a hacer negocios con el narcotráfico a su país, pero aquí no vengan a hacer negocios. Hemos puesto en orden la casa, que no significa aislarnos, significa vincularnos con el mundo, pero en relaciones de igualdad. Hemos acabado esa dependencia colonial y eso ha desatado, primero, odio de los que vivían de eso, de los cipayos que recibían su salario por cepillarle el saco a la embajada norteamericana. Nos odian, nos detestan. La conspiración permanente de los poderosos, de que no aceptan que un país como Bolivia, siempre tan dependiente, siempre tan miserable, siempre tan indigno, hoy sea sólido, soberano, digno. No lo soporta, no lo tolera. Y lo que más les duele que sea un ejemplo de la demostración de que sí se puede, ¿no? Y a la cabeza de un indígena, a la cabeza de un campesino. Eso es un dolor terrible, terrible. terrible. Así es. El gran orgullo de tener un indígena en una presidencia tan noble, además, ¿no? La hija preferida del Libertador, ¿no? Bolivia, ¿no? La hija predilecta. Y por fin, Walter, los bolivianos recibimos nuestro salario con nuestros propios recursos. No estamos tendiendo... Explíquenos eso, por favor. Lo que pasa es que nuestro país, muy rico en minerales, muy rico en hidrocarburos... Lo que te quiera nombrar lo tiene. Eso no le pertenecía a Bolivia, le pertenecía a las distintas empresas extranjeras. Y me acuerdo que cuando me reuní con unos políticos extranjeros, no voy a decir el país, me decían: Álvaro, habíamos sido recientemente electos, en su país, el 45% del PIB lo controlan 2 países. ¿Qué van a hacer con eso?, me decían. 2 países controlaban casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto boliviano. El presidente Carlos Mesa, que estuvo 2 años antes que nosotros, para pagar los aguinaldos, tenía que viajar a Estados Unidos para pedir limosna o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Aquí hubo un enfrentamiento entre policías y militares en la plaza, se agarraron a balazos, porque el presidente Sánchez de Lozada tuvo que subir los impuestos, el pago de impuestos a la gente que le debía salarios, porque no le alcanzaba para pagar el salario de los profesores del siguiente mes. Y Estados Unidos no le hizo caso, es su amigo, pero estaba ocupado en otras guerras seguramente, y aquí subió los salarios y se enfrentaron policías y militares con varios muertos en la plaza. Es decir, era un país que tenía que contar los centavos para ver si le alcanza hasta el día 10 del mes, y después del día 10 hasta el 30 había que persignarse a ver quién se acordaba de Bolivia para darnos dinero. Esa era la historia de Bolivia durante décadas. Resulta que hoy Bolivia puede definir su incremento salarial, lo vamos a definir nosotros. No estamos preguntando al Fondo Monetario ni al Banco Mundial si nos van a prestar plata. Vamos a invertir en carreteras o en colegios con nuestros recursos. Es un país que ha ordenado la casa. Si había petróleo, pues ahora es de los bolivianos. Si había minerales, ahora es de los bolivianos. Si había energía, ahora es de los bolivianos. Y con ese dinero que nos genera esos bienes, distribuimos esta parte para aumentar producción, litio, industrias, este dinero para integrar Bolivia, Oriente, Occidente, este dinero para mejorar la educación y este dinero para incrementar salarios. Entonces, es un país que se sostiene sobre su propio trabajo y eso a uno le da dignidad. Cuando uno habla de soberanía, sin tener tu salario garantizado con tu propio trabajo, la soberanía simplemente es un discurso. Pero cuando la soberanía se sostiene en un discurso político y una sostenibilidad económica, la soberanía tiene sentido y tiene raíz y tiene materia. Y eso es lo que hemos logrado en esta última década.